¿Cómo andan? Buenas Hola, ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto compartir esta tarde con ustedes, a pedido de la escribana Ramos, que se nos fue a Salto, ya me imagino que ya les comentó, lo cual me parece estupendo, porque bueno, también hay que llevar al interior estas exposiciones y disertaciones, ¿no? Es una buena finalidad, así que bueno, un gusto acompañarlos hoy. Y la profesora me había pedido en el día de hoy tratar las leyes de violencia, la 17.514 y la 19.580. Así que vamos a ver si en estas 2 horas que tenemos podemos abordar por lo menos los principales aspectos del tema. Antes de comenzar con la clase, les quería anunciar que me dijo Cecilia Alonso que marcó la asistencia para las 18:30, o va a marcar, mejor dicho, la asistencia para las 18:30, así que ténganlo en cuenta, porque como ella no está para recordarle, yo seguramente me olvide a las 18:30 de hacerles acuerdo. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla para comenzar. ¿Se ve allí? Sí, profe, Bien, sí. Sí, ¿Sí? se ve. perfecto. Bueno, entonces, antes de ir a estas leyes directamente, me interesaba empezar con algunos conceptos previos que tienen vinculación, obviamente, con todo el tema del género y la construcción de los roles de género y los estereotipos de género, porque me parece que es necesario hacer esa introducción para poder tener en cuenta por qué se llega a esas leyes y por qué existen esas leyes hoy por hoy en nuestro país, así como en otras partes del mundo. Entonces, para comenzar, para analizar algunos indicadores de violencia doméstica y de género, tenemos el último informe que es del Ministerio del Interior, que abarca los meses de enero a octubre de 2025. Esto es porque quizás han escuchado que los 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y entonces en esa fecha se hace una especie de rendición de cuentas, de relevamiento todos los años, y entonces de enero a octubre se hace el análisis de estos indicadores. Yo después, si quieren, les dejo la diapositiva, se las envío a las profesoras para el que quiera acceder al material. Allí van a ver que tienen un link directamente a la fuente del Ministerio del Interior, donde tienen, bueno, un informe bastante completo de todos estos indicadores. Nosotros vamos a mencionar algunos solamente por razones de tiempo. Y, por ejemplo, uno de los datos de interés es el total de denuncias en estos 10 meses, o sea, de enero a octubre de 2025 en todo el país, hubo 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, es decir, delitos que están vinculados, como por ejemplo lesiones, amenazas, y en total entonces suman esta cifra que es bastante llamativa, ¿no? Esto implica que entonces hubo 117 denuncias diarias de violencia, lo que da una denuncia en este periodo en promedio cada 12 minutos. Y si se afinan un poco estos datos, bueno, el 61% de estas denuncias corresponde a vínculos de pareja, expareja o relaciones afectivos sexuales. El 39% involucra a otros familiares o a otras personas allegadas, ¿verdad? Es decir, que la mayoría de las denuncias se dan en vínculos de pareja o expareja. Y dentro de este porcentaje de violencia dentro de la pareja, la violencia física es la que tiene el porcentaje más alto, seguida por la violencia psicológica, la vicaria y la violencia digital, que se empieza a abrir también en nuestro país camino, lamentablemente, como ha ocurrido en otros lugares, y me imagino que quizás han escuchado a través de las redes sociales que hay diversas publicaciones o denuncias de que, bueno, estos hechos están ocurriendo, que tienen un impacto bien importante y que en muchos lugares no hay legislación para poder de alguna manera sancionar o controlar este tipo de situaciones. Nosotros tenemos algunos artículos en la ley 19.580 que tienen que ver con esto, que después vamos a mencionar.
¿Qué pasa con los homicidios a mujeres y delitos sexuales? Bueno, los homicidios fueron 33 en ese periodo, es decir, que cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal. Y en cuanto a los delitos sexuales, 2.578 denuncias en ese periodo. Por lo tanto, bueno, tenemos una situación que es obviamente bastante grave en cuanto a violencia. Bueno, este es otro dato, el homicidio a niños, niñas y adolescentes en el ámbito doméstico. Ustedes creo que ya vieron todo lo que es la parte de vulneración de derechos, artículos 117 y siguientes del CNA, eso ya lo vieron. Sí, Sí, ya lo vi. profesora. Perfecto, perfecto. O sea que ya saben que, por ejemplo, en esas situaciones de vulneración de derechos, además del CNA, como se remite el CNA a la ley 19.580, también se va a aplicar lo que vamos a tratar en un rato con respecto al procedimiento judicial bueno, y a los distintos elementos a tener en cuenta en el proceso y la estructura de ese proceso también se aplica entonces a estas situaciones. Entonces, tenemos que partir de un marco conceptual general antes de meternos en lo que son las leyes de violencia directamente, que tienen que ver con la formación de los conceptos ligado a cómo llegamos a conceptualizar el género, los roles de género, los estereotipos de género. Entonces, cuando hablamos de qué es un concepto, la RAE, por ejemplo, nos dice que es la representación mental asociada a un significante lingüístico. O sea, o dicho en términos más sencillos, es la idea que concibe o forma el entendimiento. O sea, un concepto es la idea que yo me formo de algo. Es decir, que como seres humanos no podemos aprender con H, ¿no? La realidad, sino que lo que hacemos es interpretar la realidad o observar un objeto, una situación, un hecho y formarnos un concepto. Entonces, la realidad sería el objeto en sí de observación o ese hecho o esa situación que estamos analizando. El concepto es la idea que nosotros nos hacemos o la forma en la que interpretamos eso. Y la palabra sería como el vehículo a través del cual nosotros podemos pensar en esa idea, en ese concepto, o podemos comunicarla. Y entonces, ¿por qué son importantes los conceptos? Bueno, porque los conceptos, en definitiva, definen la forma en que nosotros vemos el mundo. Y del lado del conocimiento científico, también estamos todo el tiempo manejando conceptos. Fundamentalmente en esto que marcamos acá, ¿no? Que cada ciencia tiene su propio lenguaje y ese lenguaje le sirve a un científico, a alguien que está estudiando en una determinada área del conocimiento, para pensar, para generar ideas, pero también para comunicarlas, ¿sí? Y entonces lo que dicen los autores que estudian todo esto de cómo se desarrolla el lenguaje y cómo nuestro cerebro conforma una idea, un concepto, dicen, bueno, en realidad, por más científico que uno sea, nunca nos paramos en forma neutra frente a ningún concepto, ¿sí? Siempre estamos atravesados por una historia de vida, por la experiencia, por los conocimientos, la educación, la cultura, la religión, la ideología, etcétera, etcétera. O sea que nunca vamos a estar parados de una forma neutra frente a un concepto. Siempre ese concepto tiene una cierta carga subjetiva. Y esto ocurre en las ciencias más duras, ¿no? Ni que hablar en las sociales como las que estamos nosotros, que bueno, que obviamente como hay un contacto más cercano a lo que estamos analizando, no estamos analizando, por ejemplo, un bichito con un microscopio o una ecuación matemática, sino que estamos analizando situaciones que involucran personas y que por lo tanto tenemos un involucramiento mucho más directo. Bueno, esos conceptos obviamente jamás van a ser neutros, siempre nos vamos a parar de alguna manera con una carga subjetiva, como les decía. Entonces, con respecto al concepto de género en particular, hay grandes dificultades para poder llegar a un concepto único porque es un concepto que atraviesa distintas ramas del conocimiento, ¿verdad? La psicología, las ciencias sociales, el derecho, la medicina, etc. Entonces,
cada una tiene una visión de género y además cada área del conocimiento puede partir de teorías diferentes, de métodos diferentes, entonces eso hace que sea muy difícil a veces ponerse de acuerdo en cuál es el concepto de género. Y entonces una de las preguntas que se hacen es si es una cualidad individual o es una construcción social el género. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me escuchan? Sí, hay una mano levantada, profe. Ah, Maite. no la veo, perdón. Hablen nomás, porque no estoy viendo las manos levantadas. Sí, buenas tardes, primero que nada. Sí, yo iba a decir que entiendo que es una construcción social porque es un concepto en el que participamos todos a nivel cultural de la existencia del mismo. O sea, si no hubiera una cultura que le diera una significación a ese concepto, no existiría de por sí. Eso es lo que yo entiendo del concepto de género. Exacto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bien, entonces si por ejemplo yo les pongo esta imagen, ¿a ustedes qué les sugiere esta imagen? Y yo les hablo acá de sombreros, marmitas, gatos y escobas. Brujas. Brujas, la primera palabra que se viene a la cabeza, ¿no? Brujas, sí. Es brujas, hablando del concepto y de las ideas. Sí, profe, si vamos a la historia, era la forma de distinguir a las mujeres viudas de las solteras y de las mujeres que estaban casadas. Ujú, ahí está, en un determinado momento histórico se utilizó, ¿no? Esa palabra, pero en el caso de esta fotografía que está representando a un grupo de mujeres que tenía una actividad determinada y que no era la brujería ni nada vinculado con artes oscuras ni nada que se les parezca, sino que era algo eh, bien simple y bien cotidiano, que era la fabricación de cerveza. Estas mujeres que ustedes ven acá están representando las ropas los distintos elementos que utilizaban las mujeres que por el 1700 se dedicaban a fabricar cerveza. ¿Por qué fabricaban las mujeres cerveza en aquel momento? Bueno, porque la cerveza en aquel entonces era parte de la alimentación cotidiana de la familia. La cerveza tiene un componente muy fuerte de cereales y entonces desde el punto de vista nutricional en aquel momento se valoraba mucho como un alimento cotidiano. Y entonces, bueno, así como las mujeres cocinaban, atendían las tabernas, bueno, también fabricaban la cerveza. Y estas mujeres tenían esta serie de elementos que tenían su explicación, ¿no? Este tema de los sombreros, las marmitas donde cocinaban la cerveza, las escobas que utilizaban para señalizar en el lugar donde se fabricaba la cerveza que había cerveza disponible, ponían la escoba afuera para dar ese aviso. Bueno, los gatos que tenían para poder combatir los ratones que iban a los cereales que tenían almacenados, y esos gorros puntiagudos que hacían que cuando estaban vendiendo cervezas en las ferias fuera fácilmente identificable dónde estaba ese puesto para poder ir a comprar la cerveza. Pero claro, este grupo se empieza como a especializar mucho en la fabricación de cerveza, esto empieza a transformarse en un negocio y esto empieza a generar ciertas envidias o cierta competencia que no se quería y entonces se empieza a acusar a estas mujeres de brujería, de que, bueno, que estaban haciendo pociones mágicas. Bueno, lejos de eso, era una bebida muy simple que varios se tomaban con todo gusto, pero la competencia no gustó tanto como la cerveza y entonces se las acusó de brujería y se termina, obviamente, dejando al margen de este negocio de la cerveza a las mujeres. Pero vieron cómo a partir de ahí se empieza a generar ese concepto de bruja y asociamos todos esos elementos a una bruja cuando en realidad el origen fue otro, ¿no? Pero ahí vemos cómo se van generando estos conceptos o estas ideas. Pero porque también los conceptos dependen de cada época histórica. O sea, hoy lo vemos con estos ojos, pero en su momento lo vemos con otros.
Por eso también el concepto de la mujer, del género, del feminismo, hoy en siglo XXI lo estamos viendo con otros ojos, pero esto no, siempre fue de otra manera. Claro, por eso la idea es como hacerles estos planteos para más allá de lo que piense cada uno, poder como posicionarnos con un análisis crítico, ¿no? De empezar a cuestionarnos las cosas que a veces nos parecen naturales o que las vamos asumiendo como cosas normales o naturales, bueno, siempre tratar de entrenar como ese análisis crítico y cuestionarnos, bueno, sí, esto que parece que me lo venden como algo natural o como algo normal y que todo el mundo acepta, si es tan así o en realidad viene por otro lado, ¿no? En este caso había un interés atrás, claro, que era quedarse con el negocio de la cerveza. Y otra imagen, que por supuesto podríamos traer miles de imágenes, pero otra imagen que es bien ilustrativa de la construcción del concepto de género y de cómo cambia ese concepto según la época histórica, como ustedes muy bien señalaban, o el lugar. Bueno, acá tenemos una imagen del régimen talibán, ¿no? Las mujeres, que creo que todos están familiarizados con esto. El burka. Exacto, el burka, que están obligadas a usar las mujeres en Afganistán. Y recientemente salió una normativa nueva que literalmente habla de las mujeres como esclavas, o sea, utiliza los términos amo y esclavo para referir, por ejemplo, al hombre y a la mujer. Y para que ustedes tengan una comparación nomás, una idea de esto, les traía esto bueno, ¿cuál es la sanción en el caso de romperle el brazo a la esposa, 15 días de cárcel, y en el caso de maltratar a un camello, 5 meses de cárcel? O sea que maltratar a un camello se considera mucho más grave que fracturarle el brazo a la esposa. Y por supuesto que es casi imposible que la sanción por romperle el brazo a la esposa llegue, ¿no? Mucho más fácil que lo sancionen por maltratar al camello que por romperle el brazo a la esposa, porque la esposa no se puede descubrir, o sea, prácticamente no va a poder mostrar evidencia al juez, no puede salir de su casa sin acompañarse por un varón, que normalmente va a ser el mismo agresor. Es decir, que es prácticamente imposible que la mujer pueda tener acceso a la justicia a denunciar y a probar que ha sido víctima de una agresión. Pero si llegara todo eso, bueno, a los 15 días va a tener al agresor de vuelta en su casa. O sea que para nosotros sería impensable una situación de este tipo con una vulneración de derechos, un avasallamiento de derechos total en todos los aspectos de la vida de la mujer. Entonces, con ese ejemplo donde vemos que el derecho mismo está interviniendo como para reforzar esas inequidades de género, nos tenemos que plantear, bueno, si el derecho puede contribuir también, así como puede contribuir a generar un cambio positivo, también puede contribuir en otros momentos, etapas históricas, o bueno, incluso en la actualidad podríamos encontrar alguna norma bueno, que lejos de ser un avance implique un retroceso, esas normas que a veces quedan de otra época, ¿no? Entonces el derecho, como les poníamos acá, como práctica social, estructurante de valores y funcional en la asignación de roles en una sociedad, cumple un papel muy fuerte en mantener esas estructuras asimétricas de poder, ¿no? Y ahí podemos citar ejemplos históricos que ustedes seguramente van a hacer referencia cuando lleguen a familia, ¿no? El Código Civil de 1868, que también deben de haber escuchado, que bueno, establecía que la mujer casada era incapaz, era considerada incapaz, y que por lo tanto, entonces el marido era el que ejercía la patria potestad de los hijos, el que administraba todos los bienes, además el matrimonio en aquel momento era un vínculo indisoluble, es decir, que había sin duda ahí una simetría muy clara en cuanto a los derechos del hombre y la mujer. Después, cuando... Utopía, ¿no, profesora? ¿Cómo? Porque si bien decía, qué utopía, ¿no? Porque si bien decía Patricia hoy, cómo son vistas en la imagen anterior de las consideradas brujas que no lo eran, y al día de hoy, cómo nosotros podemos llevar nuestro pensamiento en nuestras ideologías, ¿no? Y cómo esto, al día de hoy, el burka y Irán y bueno, y los otros países, están viviendo quizá, entre comillas lo digo, porque
todos tenemos nuestras posturas diferentes, este, este, esto tan antiguo, si se quiere, o tan retrógrado, si se quiere, a lo que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Es una paradoja muy grande. Claro, sí, lo que pasa que parte de esto que veíamos hoy, de que nosotros interpretamos la realidad de una manera, tenemos una idea, un pensamiento, y para nosotros esa idea o ese pensamiento es la realidad. Pero en los hechos no es así, no es la realidad, es la interpretación que nosotros hacemos. Y ahí, bueno, cuando la persona está atravesada por prejuicios, por ideologías, por lo que sea, bueno, que le impone una determinada forma de pensar, bueno, para la persona muchas veces esa es la realidad y no se detiene a cuestionarse si no hay alguien que lo interpele, bueno, que le critique esa situación y que haga ver las cosas de otra perspectiva, a veces como que eso se mantiene, perdura y no hay forma de mover o de generar un cambio. Bueno, y el otro ejemplo que les traía era del Código Penal. Bueno, acá en el Código Civil, como decíamos, cuando decíamos que en 1868, con el Código original, el matrimonio era indisoluble, pero después, cuando se habilita el divorcio, la causal de adulterio, por ejemplo, era diferente para la mujer que para el varón. La mujer que cometía infidelidad, manteniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido, caía en la causal de adulterio siempre, que en aquel momento además hacía perder el derecho a los gananciales, mientras que el hombre solo caía en la causal de adulterio cuando tenía concubina, era infiel con escándalo público o era infiel en el hogar conyugal. Si no era en el hogar conyugal, no tenía concubina y no era con escándalo público, no se configuraba la causal de adulterio para el marido. ¿Sí? O sea que ahí teníamos también una gran diferencia que felizmente, por supuesto, está ya derogada. Y en el Código Penal, que es una modificación bastante más reciente, porque esto fue con la ley de violencia basada en género, la 19.580, que es del año 2017, antes del 2017 existía lo que se llamaba como el homicidio provocado por la pasión que generaba el adulterio. Y entonces no está textual ahí el artículo, pero bueno, lo sustancial, lo que decía el Código Penal era que la pasión provocada por el adulterio faculta al juez a exonerar de pena por los delitos de homicidio y lesiones, siempre que se sorprenda infragante y que se efectúe contra el cónyuge o su amante, que el autor tuviera buenos antecedentes y que no hubiera sido provocada la oportunidad para cometer el delito mediando conocimiento anterior de la infidelidad. O sea, lo que se pretendía era que fuera algo espontáneo, ¿no? Me encuentro con esa escena de infidelidad y entonces estaba justificado el dar muerte a la cónyuge o al amante por esa pasión provocada por el adulterio en la que aludía la norma. Esto, por supuesto, también fue derogado o modificado el artículo en el año 2017, como les decía. Bueno, entonces hay un montón de conceptos que, como vemos, son muy interesantes a abordar para poder ir encauzando por qué tenemos leyes de violencia y por qué es necesario que las tengamos, por lo menos por ahora. Ojalá en algún momento no fueran necesarias, pero por ahora, de acuerdo a los indicadores de violencia y los datos estadísticos que vimos, obviamente que siguen siendo necesarias. Entonces, para distinguir algunos conceptos, sexo y género. Bueno, ahí hay una antropóloga, Gail Rubin, que establece esta distinción, no fue la primera que estableció esta distinción. Esta distinción se la adjudica a Mone, que es otro psicólogo. Y en este caso se empieza a distinguir entonces el sexo biológico y el género. O sea, el sexo biológico como esas características físicas, biológicas, anatómicas, que distinguen a un varón de una mujer, y el género como la interpretación que cada cultura, cada sociedad hace de dichas diferencias y entonces asigna determinadas conductas que son las deseables según ese sexo biológico. Entonces, en realidad, como ustedes muy bien señalaban hoy, el género es una construcción social
que tendemos a naturalizar porque está asociada al sexo biológico, que sí es algo que está dado por la naturaleza. Pero el sexo biológico no nos da los roles de género, sí nos da algunas características que pueden ser diferentes para el varón o la mujer, pero obviamente hay cuestiones en los roles de género que no son dadas por la naturaleza, sino por la cultura, la sociedad. Entonces, ¿cómo se produce esa socialización de género? O sea, cuando se construye ese concepto de género y se construyen esos roles de género o estereotipos de género, ¿cómo se van socializando? Bueno, ahí les nombramos distintos ámbitos en los que se produce esta socialización o esta especie de, digamos, de inducción a esos roles de género. En el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en los medios de comunicación, en el entorno digital actualmente. Y entonces esto hace que nosotros internalicemos por distintas vías esos roles de género o esos estereotipos de género. ¿Y cuál sería la diferencia entre el rol de género y el estereotipo de género? El rol es lo que se desempeña y el estereotipo lo que se espera. Ahí está, pero el estereotipo tiene como una connotación más negativa, ¿no? Porque el rol de género podría no necesariamente ser limitante. Cuando hablamos de estereotipos, ahí estamos hablando de que ese rol de género que se asigna por el sexo biológico de alguna manera implica limitaciones o tiene una cierta connotación que hace que se generen inequidades o desigualdades por justamente esa concepción que tiene la sociedad de lo que es ser mujer, de lo que es ser varón. Bueno, y entonces cuando hablamos de la igualdad de género, la equidad de género y de la discriminación, ¿qué es la discriminación? ¿Puede haber una discriminación que sea positiva? Sí, ¿En qué caso, por ejemplo? Yo creo que si vamos a la terminología de la propia palabra, cuando nosotros estamos hablando de discriminación, yo lo refiero a separación de un grupo con respecto a otro. Estoy discriminando algo que es distinto a otro. No lo, o sea, si lo llevamos para el lado negativo ya es subjetividad propia, creo, desde mi punto de vista. Ahí está. O sea que cuando hablamos de discriminación estamos hablando de que estoy haciendo una distinción, una diferencia, atendiendo a una determinada característica que tiene esa persona o que tiene ese grupo, ¿no? Por ejemplo, el sexo biológico, por ejemplo, el origen, por ejemplo, la raza, la condición económica, etcétera, etcétera. Yo atiendo a una determinada característica y genero una distinción, una diferencia, por ejemplo, para el acceso a determinados derechos u oportunidades. Esa discriminación puede afectar los derechos de esas personas porque, por ejemplo, si es una conducta racista, estoy obviamente vulnerando derechos de la persona, pero también esa discriminación podría ser positiva porque al partir de Profesora, la... yo tenía la ¿Cómo? mano levantada, justamente Ah, quería hablar perdón, de eso, de uno de los ejemplos. Eh, perfecto. una de, una de las discriminaciones positivas que prácticamente los uruguayos siempre estamos viendo es en los llamados públicos que siempre hay cupos para personas trans, afrodescendientes y personas con discapacidades. No me acuerdo bien de los números de las leyes ahora, pero Perfecto, siempre están esos cupos. perfecto, ahí está. ¿Y cuál es el fundamento en ese ejemplo de que exista ese cupo? En las personas con Inclusión. en las personas con discapacidad, por la falta de, válgame la redundancia, de alguna capacidad que extralimite las posibilidades en otro sector, y por el resto de personas por la segregación que se hace también en otros sectores y que de pronto no tienen las mismas posibilidades para acceder. Ahí está, o sea que estamos Que tienen partiendo... capacidades superiores también. Por ejemplo, las personas con altas habilidades o superdotación que tienen un nivel de inteligencia superior también son discriminadas. Sí, Ujú. Patricia, pero esa discriminación no termina en cargos públicos, por ejemplo.
sin entrar a debatir. Bueno, muchas veces sí, porque vienen aparejadas de otras cosas. Yo no conozco una ley que determine un cierto grado de cupo para personas con súper Ni siquiera capacidad. llegan a entrar. Bueno, pero Sí, realmente no. no, claro, no hay cupos para eso, pero sí puede existir Con otro más razón, tipo. más discriminación hay. Encima de eso, no hay cupos para personas con altas capacidades, que es un tema tener altas capacidades, que Bueno, implica. sí, pero si tiene altas capacidades, seguramente el problema no sea acceder a un puesto de trabajo, sino que quizás los problemas pasan por otro lado, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, esa persona no se adapta al sistema educativo común y corriente para todo el mundo y entonces necesita un sistema especial o un régimen de formación especial que quizás en algunos lugares no existe, ¿no? Pero también hay una cierta situación de desigualdad, en este caso no por tener capacidades inferiores, sino al revés. Pero bueno, en la medida que sale de la media, también puede haber alguna situación que dificulte el desarrollo de esa persona o que genere otro tipo de problemática, por ejemplo, en las interrelaciones sociales u otro tipo de aspectos. Pero a lo que íbamos es que, bueno, este ejemplo que ponía el compañero de estos cupos, entonces que existen para el acceso de personas que tienen determinadas características, parte de la base justamente de que esas personas no tienen las mismas oportunidades que tienen otras que no tienen esas características, ¿sí? Que no son afrodescendientes o que no tienen una discapacidad. Entonces, en ese caso, la discriminación que hace la norma es justamente para generar cierta equidad o para disminuir esa brecha de desigualdad. Y Otra esto cosa, entonces, profesora. sí, Ah, espere, Bruno levantó la mano, hablaba vos, Bruno. Tranquilo. yo no sé por qué no veo las manos levantadas, así que avísenme porque no las veo. Debe ser. Ujú. Ujú. Bueno, yo no comparto esa conclusión. Me parece que está bueno igual traerla sobre la mesa, porque es uno de los temas que están, o de las perspectivas que están en el tapete también con respecto a las leyes de violencia basada en género, ¿no? Esa idea de que, bueno, como de alguna manera estoy protegiendo o estoy inclinando un poco la balanza hacia un determinado grupo, entonces estoy perjudicando a otro. Pero el tema es que hay que ver de dónde se parte, porque el problema es que si partimos de situaciones desiguales y yo aplico el mismo criterio para los dos grupos y están partiendo de situaciones que no son iguales, estoy reforzando la desigualdad. En cambio, si yo lo que veo es que esos dos grupos no están en igualdad de condiciones, entonces lo que hago es generar algo que implique
bueno, que justamente esa brecha de desigualdad disminuya, o por lo menos hago algo para paliar, aunque sea en parte eso. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, en un concurso, si yo quedé en el límite, en la lista, y bueno, y había un cupo para afrodescendientes, bueno, me perjudica. Bueno, pero ustedes están compitiendo dentro de un determinado grupo, ¿no? En ese grupo que tiene las características similares, ustedes están compitiendo, bueno, si no quedan en ese concurso, es porque no llegaron bueno, al puntaje o a los requisitos o lo que fuera, ¿no? No es que ustedes ganaron el concurso y los dejan afuera porque va a entrar una persona con discapacidad o un afrodescendiente. Son como cupos diferentes. ¿Me explicó? Bueno, pero vamos a seguir porque está muy interesante la discusión. Profesora, yo tengo algo que comentar. Primero que nada, otro ejemplo de, por Sí. ejemplo, ahora que se está tratando de hacer competencias para personas trans, porque tenían ventaja, muchas personas, muchos hombres se hacían mujeres trans para competir en ligas femeninas y terminabas perjudicando a justamente las mujeres por características físicas más que nada. Y lo otro es que está bueno lo de la discriminación positiva, pero muchas veces los llamados vivos, los avivados, utilizan esto en su propio beneficio. Conozco un caso, me lo han dicho bastante, en un banco del interior, que una persona rubia de ojos celestes, básicamente, así, entró porque él se consideraba, no tenía ninguna prueba, él se consideraba afrodescendiente de ese puesto. Y Vale. Bueno, pero ahí ya hay un tema, es otro tema, ¿no? Un tema de controles. Y también la ley, no en estos casos de discriminación positiva, en todos los casos, la ley no regula excepciones. La ley es una norma general, abstracta, y lo que regula es lo que, de acuerdo a las reglas de la experiencia, es lo que normalmente sucede, lo que normalmente acaece. Esas excepciones, obviamente que, bueno, podrán existir como en muchos otros aspectos de la vida. Y bueno, ahí lo que fallarán serán los controles de cómo llega esa persona que quizás no tiene antecedentes afrodescendientes a ubicarse en ese cupo, en perjuicio de los afrodescendientes que sí tienen un problema de discriminación muy fuerte y le está sacando el lugar a alguien que de repente sí lo necesita. Entonces ahí están Profesora, fallando otras cosas. disculpe, Sí. disculpe un segundo nomás, ya la dejo a Melanie que está primero, pero está buenazo esto para hacer una puntualización. En ese Ujú. caso que está diciendo Christopher, yo le sigo el razonamiento por lo siguiente, porque por ejemplo, cuando yo soy hombre y me autopercibo trans, por ejemplo, es una percepción. Entonces, capaz, el hombre era rubio de ojos celeste y se autopercibía negro. Entonces, si vamos a la lógica, es la misma lógica percibirte de un género que vos no sos biológicamente, al igual que percibirme de otro color que yo no soy. Bueno, en ese caso no es solo un tema de autopercepción, ¿no? Va más allá, pero sí es cierto que el hecho de que sea rubio de ojos celeste no quiere decir que no tenga origen afrodescendiente. Puede pasar. No es lo más usual, pero podría pasar que una persona que tiene un antecedente, un abuelo, por ejemplo, afrodescendiente, bueno, en la segunda generación, por mezclas genéticas, termine capaz que sin ningún rasgo o por lo menos no tan notorio de que es afrodescendiente. Podría ocurrir. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Sí, sí, la mezcla genética es tan grande a este punto que nadie puede decir que es exclusivamente de un origen o de otro, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy complejo todo esto y no me quiero demorar con esto, pero a propósito de lo que ustedes decían, porque tampoco digamos, son temas muy, muy complejos, muy delicados y a veces hay más preguntas que respuestas, ¿no? Porque ahora también tenemos el tema de la interseccionalidad. ¿Saben lo que es la interseccionalidad? me mató, profe, con esa Sí, pregunta. sí. Bueno, es un concepto que íbamos a ver ahí un poco más adelante, que tiene que ver con el concepto de justamente la identidad y de ver que la identidad no es una sola, ¿no? Que la persona va formando su identidad por capas. Entonces, por ejemplo, una persona
tiene determinadas características en cuanto a su posición económica, en cuanto a su educación, en cuanto a su origen, en cuanto a su sexo biológico, género, etc. Y entonces se da que se ha destacado que cuando una persona cumple alguna de estas condiciones que son factores de discriminación y tiene más de uno de esos factores, la vulnerabilidad que se genera y la discriminación que se genera es mucho más fuerte que una persona que tiene un solo factor de eso, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes son discriminadas, pero no es lo mismo una afrodescendiente que es una profesional universitaria y tiene buenos ingresos económicos y puede satisfacer la totalidad de sus necesidades que una afrodescendiente que no tiene educación y no tiene posibilidad de acceder a un trabajo que le brinde ingresos necesarios para sustentarse, por ejemplo. Entonces ahí como que también empieza a complejizarse el asunto, ¿no? Y ni qué hablar de otros elementos que ustedes traían, bueno, el tema de la participación en el deporte, bueno, hoy por hoy está también muy en el tapete esto de que hay personas que tienen características, o sea, que teniendo el sexo biológico, por ejemplo, femenino, tienen naturalmente, o sea, sin tratamientos químicos ni de ningún otro tipo, naturalmente tienen un nivel de testosterona muy alto y eso hace que el rendimiento físico en un determinado deporte sea extraordinario para una mujer y bueno, y ahí también se genera todo un problema de, bueno, si esa persona que tiene características particulares puede competir con otras mujeres o debería estar en otra categoría o cómo se soluciona, o sea que los seres humanos somos muy complejos, chiquilines, y realmente es muy difícil a veces una solución que digamos que se aplique a todos los casos y que nos dé una solución que a todos nos deje satisfechos en todos los casos. Pero bueno, la discusión siempre es interesante y bueno, siempre aporta perspectivas nuevas bueno, que pueden llevarnos a ir mejorando. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, una de las cosas que tenemos que seguir, ¿no? Siguiendo todo este razonamiento, cuando hablamos de, entonces, de que se generan conceptos, de que se generan ideas con respecto a lo que es el rol de género en una determinada sociedad, y que entonces eso puede llevar a que existan desigualdades o inequidades por el solo hecho de pertenecer a un género u a otro, entonces se ve que es necesario aplicar la perspectiva de género para prácticamente todas las políticas o todas las normas que se quieran aprobar. Digamos, lo que se dice es que no hay políticas ciegas al género o neutras, ¿no? En realidad, cuando no tomo en cuenta la perspectiva de género en una determinada política, en una determinada decisión que toma el gobierno, bueno, lo que estoy haciendo es reforzar la desigualdad o la discriminación. Y les pongo un ejemplo cortito de esto para que puedan visualizarlo a lo que estoy apuntando. En un país nórdico, no me acuerdo cuál fue, se detectó que había problemas con todos los inviernos, con el tema de la nieve, que generaba muchos accidentes, y se empezó a ver que había muchos más accidentes de mujeres que de varones. Y entonces se empezó a hacer un análisis de por qué ocurría esto, ¿no? Y entonces se empezó a ver que las mujeres usaban más el transporte público y los hombres usaban más los vehículos particulares. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer era la que llevaba, por ejemplo, a los hijos al colegio, a la escuela, en el transporte público, el hombre se iba en su auto particular al trabajo, y lo que ocurría era que el municipio o lo que fuera que funciona allá, lo que hacía era limpiar primero las calles de la nieve, o sea, retirar la nieve de las calles, y luego que terminaba con eso empezaba a retirar la nieve de las veredas. Entonces, ¿qué ocurría? La gente que usaba el transporte público tenía que atravesar las veredas para llevar a sus hijos al colegio, a la escuela, lo que fuera, con la nieve, y eso producía una serie de accidentes muy recurrentes, mientras que el que iba en el vehículo particular no tenía ningún problema. Y entonces, a raíz de ese análisis con perspectiva de género, se cambió la forma en la que se retiraba la nieve y se empezó por las veredas
y luego por las calles. Y eso hizo que se disminuyeran los accidentes, fracturas, lesiones de distinto tipo, que generaba todo una problemática en cascada, ¿no? Porque la mujer que era la que llevaba a los hijos al colegio se fracturaba, terminaba internada, gasto de sanatorio o gasto para el Estado, no podía llevar al hijo al colegio, entonces el marido tampoco llegaba en hora al trabajo porque tenía que llevarlo él al colegio, o sea, toda una serie de problemas que si no se hubiera aplicado la perspectiva de género, no se hubiera visualizado. Entonces, a veces hay como cierto prejuicio cuando uno habla de género, de la perspectiva de género, pero créanme que muchas veces para solucionar determinados problemas es necesario aplicar esta perspectiva para dar una solución que realmente sea eficaz. Y eso creo que nos interesa a todos porque cuando pagamos los impuestos queremos que esos fondos se apliquen en forma eficaz, que no se malgasten. Y entonces hay que tener todas las cartas sobre la mesa para poder tomar una decisión que realmente solucione el problema que se quiere solucionar. Bueno, entonces seguimos. Adelante, porque se nos está yendo la hora. Para avanzar en esto hay algunas cuestiones que también, antes de entrar en las leyes en sí, quería comentarles. Por ejemplo, hay un problema terminológico porque, bueno, hay distinta normativa, también se habla de esto desde distintas áreas del conocimiento, entonces a veces no se usan los mismos términos. Se habla de violencia doméstica, de violencia hacia las mujeres, de violencia familiar o intrafamiliar, de violencia de género, violencia basada en generaciones. ¿Todos estos términos refieren a lo mismo o hay matices? Hay matices. Diferencias. Ahí está, hay diferencias, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia doméstica nos estamos refiriendo a qué cosa. A A la violencia violencia dentro. que se da en el ámbito del hogar. Ahí está, al ámbito, ahí está. Ahí no nos importa tanto quién es el sujeto víctima de violencia, sino en qué ámbito se da esa violencia, en el ámbito del hogar. En cambio, si hablamos de violencia hacia las mujeres, ahí sí, no tiene por qué ser en el ámbito del hogar, puede ser mucho más amplio, en el ámbito público, en el ámbito laboral, etcétera, pero ahí sí estamos indicando que hay una víctima específica en ese caso. Si hablamos de violencia familiar o intrafamiliar, bueno, ahí estamos aludiendo a el vínculo que tiene la víctima y el agresor, ¿no? Que puede ser doméstica, porque pueden convivir bajo el mismo techo, o puede no ser doméstica porque viven en lugares separados, pero igual de alguna manera se está ejerciendo violencia. Violencia de género, bueno, ¿cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia hacia las mujeres? La violencia de género puede ser recíproca de hombre a mujer y de mujer a hombre, por ejemplo. Y la violencia hacia la mujer es obviamente hacia el género mujer femenino. Bueno, no se habla de violencia de género para aludir a la violencia cuando la víctima es un varón, pero sí para aludir a otros géneros que no son solamente el género femenino, ¿no? Por ejemplo, las personas trans o todas las que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, que serían géneros que sí sufren alguna discriminación. ¿Por qué no se habla de violencia de género para referir a los varones? ¿Por qué les parece? No sé, pero Porque eso no es están en una discriminación situación también. de vulnerabilidad en comparación a los demás géneros. ¿Y por qué no estoy vulnerable? Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo problemas de alimentación, viene una mujer que come perfectamente bien y me quiere pegar y me pega y yo no tengo forma de defenderme porque no me alimento bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en ese caso tu vulnerabilidad no es por ser hombre, es porque no te estás alimentando bien. Por eso la violencia de género no apunta a los varones. ¿Por qué? Porque no hay una violencia estructural, digamos que sea casi como una pandemia mundial, como pasa en el caso de las mujeres, que esté basada, o sea, que la agresión se produzca por el hecho de ser hombre, esa persona. ¿Quiere decir esto que los hombres no son nunca víctimas de violencia? No, muchas veces los hombres son víctimas de violencia y por eso la ley 17.514 sigue vigente y se aplica para los casos de violencia en las que la víctima es un hombre mayor de edad. Pero Profe, ahí, sí. disculpe, es que creo que sigue sin ver las manos. Sí. Hablan nomás, me interrumpen y hablan que no hay ningún problema. Disculpe que no me gusta estar interrumpiéndola, pero no, que quería comentar sobre la pregunta que usted había hecho
en un comienzo de este asunto, de cuál es la diferencia entre la violencia hacia las mujeres o la violencia de género. Y la diferencia está, por un lado, en los sujetos de que, en el caso de la violencia hacia la mujer, puede ser cualquier persona que agrede a una mujer, sin distinción, digamos. Y en cambio, en el caso de la violencia de género, es una violencia que se ejerce por el hecho de ser mujer, o sea, el móvil, digamos, para ejercer esa violencia es que el sujeto sea una mujer y debe ser ejercida por parte de un hombre. Bueno, también hay violencia, puede haber violencia de género entre mujeres, o sea, cuando estamos en el Sí, pero nosotros tenemos, se tipifica como violencia de género, porque tenía entendido que no. sí, se puede tipificar como violencia de género si el móvil es el género, ¿no? La ley 19.580, o sea, nosotros tenemos dos leyes de violencia. La 17.514, que fue la primera ley que tuvimos y que es de violencia doméstica, porque, bueno, es obviamente el mayor componente en violencia está dado dentro del ámbito de la violencia doméstica. Y luego tenemos la 19.580, que cuando se sanciona en el año 2017, viene a derogar la 17.514 para las situaciones en que las víctimas son mujeres, niños, niñas o adolescentes. Entonces queda la 17.514 para el caso en que el varón es la víctima, que ahora después vamos a ver qué se entiende por violencia en cada ley y demás, y la 19.580 cuando la víctima es una mujer, que abarca también a mujeres trans o niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de situaciones en las que la violencia se ejerce contra la mujer o se ejerce contra alguno de los colectivos denominados como disidentes, ¿no? Donde el género es un factor de discriminación. En el caso de los hombres, el género no es un factor de discriminación. Por supuesto que puede haber hombres que sean víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, en el hogar por parte de su cónyuge, o que sean víctimas de violencia intrafamiliar por parte de un pariente, etcétera. Pero ahí la violencia no se ejerce por el hecho de ser hombre, se ejerce por otros factores, ¿no? Muy diversos, desde que el agresor tenga o la agresora tenga problemas psiquiátricos, psicológicos, temas de salud mental, por temas vinculares, por temas diversos, causas, pero no por el hecho de ser hombre. Distinto es lo que sucede en el caso de la mujer, que sí, cuando hablamos de violencia de género, estamos, en el caso de la mujer víctima, estamos hablando de una violencia que se ejerce por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, hace muy poco se puso en el tapete y salió en un montón de noticias una pareja de alemanes, creo que eran los dos actores, o sea, un matrimonio de actores, donde muy conocidos, además en Alemania, no recuerdo el nombre ahora, porque además el alemán es bastante complicado, pero eran actores muy conocidos, una pareja muy famosa en Alemania, y resulta que la mujer empieza a ser víctima de violencia digital porque se entera de que, bueno, hay como una especie de sitio web donde se utiliza su imagen y con IA se generan imágenes de contenido sexual muy heavy, ¿no? Y que a su vez hay también todo como un negocio montado donde se utiliza su voz para tener, digamos, relaciones sexuales virtuales o telefónicas, no sé cómo sería la denominación exacta. Y bueno, empieza como en una especie de locura, ¿no? Porque bueno, eso iba cada vez a mayor, cada vez había más hombres suscriptos ahí, cada vez su imagen se estaba haciendo más comprometida. Bueno, hasta que al final hace la denuncia. Cuando hace la denuncia y la policía investiga, resulta que el que había armado y el que estaba atrás de todo eso era su marido. Y su marido lo que declara es, bueno, ¿por qué lo hizo, señor? Bueno, porque yo sentía que ella era de mi propiedad y me daba placer poder disponer de su imagen y de su voz, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que hay un componente
muy fuerte de género y esta concepción, ¿no?, que muchas veces está atrás de la violencia hacia las mujeres, esto de que, bueno, cuando la mujer se quiere separar o cuando pone algún límite, bueno, ahí aparece esta reacción, porque atrás de eso hay un sistema cultural que está de alguna manera consintiendo o avalando eso. Pero si no nos ponemos a reflexionar, como les decía hoy, muchas veces lo naturalizamos y no nos damos cuenta. Por eso está bueno a veces que se hable de estas cosas en distintos ámbitos, cuando a pesar de que a veces uno dice, bueno, otra vez el género, qué pesados que están con esto, pero bueno, la única manera de poder pensar, reflexionar sobre estos temas y generar un cambio es justamente hablando y bueno, y haciéndonos preguntas y cuestionándonos sobre qué es lo que queremos, ¿no? En definitiva, qué tipo de sociedad queremos. Sí. Bueno, sí, sí. No, no digo que no pueda ocurrir, porque no existe. Es decir, no existe como, en base a las estadísticas, no Profe, existe como, disculpe, sí, yo estaba levantando la mano porque le iba a contestar al compañero que era por eso, por las claro, en base a las estadísticas, por las estadísticas, los datos denuncias, estadísticos. por las Eh, declaraciones que dan los hombres. claro, no quiere decir que no exista ningún caso de una mujer que violente a un hombre por el hecho de ser hombre. Puede existirlo, pero no como problema estructural, social, generalizado, mundial. Son casos Pero, que no profesora, requieren, o sea, que no requieren una ley general porque no es un problema estructural. profesora, pero no deja de haber una discriminación igual si nosotros vamos a la cuestión más de la génesis, porque nosotros estábamos hablando de la discriminación y estamos agarrando y hablando de que se protege todos los géneros menos el género masculino, y así haya un caso. La discriminación sigue No, estando pero la igual. protección está, o sea, tienen la ley 17.514. Lo que no está es determinados principios que apuntan a, a- a un problema estructural, porque en el caso de los varones víctimas no hay un problema estructural. Ujú. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. En todos los ámbitos del, bueno, yo les cuento, en el ámbito del derecho, en cualquier tema que se nos pueda plantear, siempre podemos encontrar una sentencia equivocada, una sentencia injusta, un caso que no se haya resuelto adecuadamente, pero nosotros no podemos legislar, la ley no tiene la función de legislar para la excepción, legisla para lo que pasa normalmente. Y lo que acaece normalmente es que, por supuesto, sí, sí. Sí, pero ahí tenemos que poner un poco en perspectiva este asunto, ¿no? Porque es algo recurrente cuando se habla de estos temas, que también es cultural. Y vean que estamos hablando, yo partí de indicadores de violencia con cifras escandalosas, y ustedes tienen la preocupación de qué pasa en la excepción. O sea, no les preocupa, no los estoy juzgando ni los estoy criticando, lo estoy trayendo para pensar, para reflexionar. Mire que todos tenemos esto de lo cultural muy internalizado, y hasta las personas que tienen una gran capacitación
en feminismo y en género, siempre dicen, bueno, siempre me encuentro con algo en lo que, bueno, como se suele decir, pisé el palito porque es algo que tenemos incorporado. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes están pensando, y esto también tiene que ver con otros aspectos jurídicos que tenemos que poner sobre la mesa y que ya que estamos, aprovechamos a ponerlos acá. Se plantea mucho esto de, bueno, ¿qué pasa con el principio de presunción de inocencia? ¿Qué pasa con el derecho a la debida defensa? ¿Por qué denuncian a un hombre por una situación de violencia? El juez toma inmediatamente medidas de protección, muchas veces en general sin escuchar al denunciado, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser que nos pasemos por encima del principio de presunción de inocencia y de la defensa? Pero ¿qué pasa? Lo que se hace es poner en la balanza cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una denuncia de violencia, ¿no? Yo, suponiendo que soy un juez, tengo una denuncia de violencia y encuentro que esa denuncia tiene cierta verosimilitud, o sea que obviamente no es algo que me doy cuenta de primera que es un disparate, ¿no? Esa denuncia tiene cierta verosimilitud y entiendo que puede haber un riesgo para quien está denunciando, para la víctima, en cuanto a su integridad física o incluso en cuanto a su propia vida, porque muchas veces ha pasado que la justicia no llega cuando tiene que llegar o la persona no denunció y terminamos en un homicidio. Entonces, el juez dice, bueno, si yo no tomo medidas, esto puede terminar mal y si termina mal es irreversible, porque si se termina con la vida de la persona, no hay vuelta atrás. En cambio, si yo tomo una medida de protección, ¿cuáles son las medidas de protección? La restricción a 500 metros, no contacto telefónico, no contacto a través de terceros. Y bueno, sí, perdón, déjenme terminar y ya les doy la palabra. Que la interrumpa, perdón, no quería hablarle arriba. Déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. Entonces, si yo tomo esas medidas de no acercamiento, de no comunicación, etcétera, y capaz que me equivoqué, porque supongamos que estoy en la situación excepcional en que era una denuncia falsa, lo voy a poder revertir, porque cuando ese proceso transcurra y me dé cuenta que no existía una situación de violencia, bueno, dejo sin efecto las medidas, y las medidas además son por 6 meses. Entonces, ¿qué voy a decidir? ¿Voy a poner en riesgo la vida de una persona porque no escuché a la otra parte? ¿O voy a decir, bueno, adopto las medidas de protección y después en el transcurso del proceso veo si se mantienen, si se prolongan por más tiempo, si las dejo sin efecto? ¿Me explico? No sé quién quería intervenir. Profe, yo que tenía la mano levantada y también está Maite, pero como usted no ve las manos, por eso quería avisarle. Bien. Nada, profe, que respecto a lo que usted está hablando, es real, pero también lo que dijo el compañero Bruno, que también obviamente es real, pasa, pero en realidad no, la persona que está tomando esa denuncia, bueno, tiene que estar obviamente especializada y capacitada para saber, ¿no? Tomar una declaración primeramente. Y bueno, y me parece que por el artículo 61 del Código Procesal Penal, que es por el cual se le toman las actas a los indagados, en este caso a los hombres, por lo general, siempre se les pregunta y siempre se les leen sus derechos y siempre se les dice que tienen asistencia letrada, o sea, que pueden acceder a los derechos que tienen, ¿no? O sea, que no es que el hombre llega y se los maltrata o se les dice que no tienen derecho, no, al contrario, incluso siempre se les dice que sin el acta de las dos partes no se entera juez. Claro. Hay una resolución judicial con las dos actas. Eso que tú traes es bien importante porque a veces, yo eso omití señalárselos, que a veces no tenemos en cuenta que estos temas de violencia basada en género se juegan en dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito penal, que era el que tú estabas haciendo referencia, cuando se analiza el delito de violencia, y otra cosa es el ámbito civil o el ámbito de la sede familia, que ahí es donde se toman las medidas de protección que yo les hacía referencia, como no acercamiento, etcétera, y ahí es que puede tomarse esas medidas sin escuchar al denunciado. Claro. Pero en Y el otra proceso cosa- penal, obviamente que se aplica el proceso penal y ahí tiene oportunidad de defensa, etcétera, etcétera, todas las garantías, ¿no? Claro, pero también otra cosa muy importante, que
No es por defender a la justicia ni nada, pero en realidad está bueno también ver la parte de que muchas veces no se disponen las medidas cautelares, a veces se dispone una convivencia pacífica, se intima a que las personas tengan un buen relacionamiento entre ellas, o sea, se les da como varias oportunidades antes de poner las medidas cautelares, dependiendo de lo que declaren las dos partes, que eso también me Claro. parece importante. Claro, claro, porque la denuncia se puede hacer en la sede policial o en el propio juzgado y el juez obviamente al tomar conocimiento va a hacer una valoración del riesgo, de la gravedad de la situación. Hay un equipo técnico que también hace una evaluación de riesgo y obviamente las medidas van de la mano con esa evaluación de riesgo, no todas las situaciones son iguales. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar en todo Profesora, caso. Sí, sí, yo quería hacer un aporte también, sí, que por me supuesto. parece que también hay una idea que está más en el fondo, que está bueno tratar de como entender, que a veces cuesta un poco más a los hombres como identificarlo, porque es algo que las mujeres vivimos en nuestro día a día en realidad, porque la violencia y la opresión es sistemática y estructural, entonces es parte de nuestro día a día, entonces lo vemos todo el tiempo y no nos cuesta tanto capaz visibilizarlo. Entiendo que capaz a los hombres les cuesta un poco más porque no lo viven en carne propia, pero es real que esa diferencia que hace la ley no sería necesaria si no hubiera un sistema estructural y sistemático de violencia y de opresión, y que es por eso que necesitamos esta norma que hace la diferencia en base a una realidad social. O sea, la norma no Exacto. hace la diferencia porque sí, sino porque está esa realidad tangible y observable y medible incluso, que la hace necesaria. Ojalá, o sea, no, como decía usted al principio, ojalá en algún momento no necesitemos hacer